Hoy nos toca Faulkner o Faulkner a través de A Rose for Emily, una rosa para Emily, que como les decía la primera clase, no podemos comprender, bueno, ni este cuento ni nada de la obra de Faulkner sin referirnos al contexto, a la guerra civil, que en mi opinión siempre tenemos que analizar una obra literaria dentro del contexto, pero ni que hablar tratándose del sur, de los escritores del sur de los Estados Unidos, del gótico sureño y lo que fue la derrota del sur y el resentimiento que provoca en los sureños, que fuera abolida la esclavitud, que la mayoría de las familias ricas sureñas perdieran la fuente principal de ingresos que provenían de la agricultura, bueno, y el estatus, ¿no? Como sería el caso de la familia Grierson en Una rosa para Emily. Eh, la época de la reconstrucción, después de la guerra civil, como les contaba, el gobierno central implementó medidas diseñadas para rehabilitar económicamente al sur, a donde se habían dado todas las batallas durante los 4 años de la guerra entre el 61 y el 65, y también para asegurar los derechos de libertad de los afroamericanos. Pero esto fue con poco éxito. Apenas terminó la era de la reconstrucción, que terminó en 1877, muchas familias sureñas regresaron a las viejas normas culturales que involucraban ideales aristocráticos fundados en los que habían sido establecidos en la época de las plantaciones esclavistas y la marginación y persecución de los afroamericanos. Ese es el mundo de Una rosa para Emily, que retrata esa, sobre todo, fuertísima nostalgia por aquel pasado glorioso sureño. Entonces, este cuento forma parte de ese género que es llamado gótico sureño, que es un género que aplica las convenciones de la ficción gótica como un escenario sombrío y misterioso, personajes excéntricos y grotescos, también una sensación de misterio, de algo terrible, escondido, y de un cierto como encantamiento fantasmagórico. Te cuento fue publicado en 1930, 11 años después de Winesburg, Ohio, que fue en 1919, ese libro que fue el inaugural del modernismo. Y el escenario de Una rosa para Emily es Mississippi, el estado sureño de Mississippi, y la ciudad ficticia de Jefferson, que en la primera clase les conté que está en el condado también ficticio de Yoknapatawpha, como casi toda la obra de Faulkner, que sucede en ese estado sureño inventado por él y que fue una de las más grandes innovaciones de su parte. El antagonista en esta historia es el pueblo, igual que en Winesburg, solo que aquí, más, además del pueblo, más bien sería la nostalgia paralizante del pueblo, de la sociedad, esa nostalgia paralizante por un pasado glorioso y también las costumbres y convenciones rígidas de ese pueblo. Algo maravilloso, superlativo, es el narrador, es decir, el punto de vista, que en este caso es plural, el nosotros, la primera persona del plural que cuenta, opina, juzga en conjunto, primero una generación y después otra, que es
tan magnífico que a esto ya volveremos más tarde hoy. Bueno, empecemos por la rosa del título, que habrán notado que Emily nunca recibe una rosa. Y Faulkner lo explicó en una entrevista. Dijo que era un título alegórico y significaba que hubo una mujer que tuvo una tragedia irrevocable y que no se podía hacer nada al respecto. Y que él le tuvo lástima y este fue su reconocimiento a ella. O su saludo como quien hace el gesto de sacarse el sombrero. Eso digo yo, ¿no? Faulkner dijo que a una mujer le darías una rosa. Y también de esa nostalgia por ese pasado mítico que es que si es paralizante, corrompe. Otra cuestión importante es el legado familiar. El coronel Sartoris, que en este cuento es un personaje secundario, aparece en muchas de las obras de Faulkner, como por ejemplo en las novelas Banderas en el polvo o en Los Invencibles, y está moldeado del bisabuelo de Faulkner, ese William Clark Faulkner, que les decía que fue un coronel confederado en la guerra civil, que también fue un hombre de negocios y fue escritor, como les conté. En ese sentido, y lo que es valioso en sí, es lo que también les conté en la primera clase respecto del mundo ficticio creado por Faulkner, el Yoknapatawpha, donde está emplazada su obra y que tiene familias que aparecen en una y otra obra como si se tratara de un mundo vivo, que fue imitado por muchos autores latinoamericanos del boom, como García Márquez con Macondo, Rulfo con Comala y también el uruguayo Anetti con Santa María. Bueno, vamos al cuento. Abre con el funeral de Miss Emily Grierson. El Miss es un título de estatus del respeto que Jefferson le tiene a Emily Grierson. El funeral entonces sucede en la casa de la familia Grierson, que supo ser grandiosa y ahora está decadente. Es el principio del siglo XX. Hay muchos miembros de la comunidad del pueblo en el funeral, no solamente para rendir respeto, sino también porque tienen curiosidad, porque ninguno había visto la casa de los Grierson por dentro en los últimos 10 años. Enseguida la narración se va hacia el pasado y describe un episodio en el que el coronel Sartoris, cuando era el alcalde de Jefferson, esta ciudad inventada por Faulkner, insisto, que aparece en toda su obra y que representa su Oxford natal, Mississippi, en 1894 este coronel Sartoris excusó a Miss Emily de pagar los impuestos. Y lo hizo porque ella estaba empobrecida, no se había casado, a pesar de que ya estaba en sus 40, y casi 20 años después de que Sartori le otorgó esta amnistía, una nueva generación de hombres asume el poder en Jefferson. Vienen con ideas modernas y un enfoque más pragmático del gobierno y a esta nueva generación no le gusta el arreglo que había hecho Sartoris con Miss Emily. Entonces persisten y le insisten a Miss Emily, pero no consiguen arrancarle impuestos a esta mujer que está cada vez más recluida. Y el narrador asocia esta pequeña victoria de Miss Emily, el hecho de que siga eludiendo impuestos, con otra que había obtenido 30 años antes, cuando estaba en sus 30. Los vecinos se habían quejado con el alcalde de Jefferson, el de aquel momento era el juez Stevens, de un olor terrible que salía de la casa de Miss Emily, pero el alcalde se negó a informarle a Miss Emily de la queja por miedo a humillarla. En vez, 4 hombres fueron enviados en secreto a desparramar cal, que es un agente neutralizador del olor,
a la propiedad de Miss Emily. Y el olor se fue. Tal vez la frase más importante en toda esta historia ocurre al comienzo de esta sección, que dice, así que ella los echó, tal como había echado a sus padres 30 años antes, por el olor. El olor. El uso del artículo definido en esta oración es revelador. No es simplemente un olor cualquiera lo que levantó la atención de la gente del pueblo, es el olor. Con el uso de ese artículo definido, el narrador le está otorgando importancia al olor, una importancia que el artículo indefinido al olor, no le daría. Está insinuando que el olor va a volver a jugar un papel importante en esta historia. Algo muy faulkneriano, y además en lo que Faulkner es muy innovador, es en los saltos temporales. Ir hacia atrás en el tiempo de la historia, lo que en cine se llama flashback, en literatura se llama analepsis, que es lo que sucede aquí en el cuento. La narración hace otro paso más atrás en el tiempo, 2 años antes de que se detectó el olor. El padre de Miss Emily murió, la deja pobre, una mendiga, entre comillas, que son las palabras que usa el narrador, solo le queda la casa. Miss Emily ahí niega que hubiese muerto su padre y, y ella hubiese dejado el cadáver del padre en la casa si las autoridades no intervienen, lo que es un elemento del gótico y a la vez es un presagio de lo que va a suceder. En el mismo año que muere su padre, aparece en Jefferson una empresa constructora que está dirigida por un norteño que se llama Homer Barron, para ellos un yankee, un norteño, alguien de por sí, como ya vimos, que en el sur está mal visto. Y él viene esta empresa constructora, viene a pavimentar las veredas. Este hombre y Miss Emily empiezan a ser vistos saliendo juntos, lo que representaba un escándalo. Que una sureña aristocrática estuviera involucrada sentimentalmente con un trabajador norteño, un carpetbagger. Los vecinos de Jefferson se escandalizaron aún más cuando se enteraron que Homer había dicho que él no era un hombre para casarse. Bueno, en consecuencia, la esposa del ministro Baptista le escribió a dos arrogantes primas de Miss Emily y llegaron a Jefferson a quedarse con ella y así supervisaban la situación. Bueno, enseguida Homer desertó a Miss Emily. Miss Emily compró veneno de ratas, o sea, arsénico, y los vecinos supusieron que era para suicidarse. Pero las primas se fueron una semana más tarde y ahí volvió Homer, 3 días después de que se fueron las primas, lo que les hizo pensar a los vecinos que había sido, es decir, que la altivez de las primas había sido lo que había hecho partir a Homer. El día que volvió, entró a la casa de Miss Emily al atardecer y nunca más fue visto. Entonces los vecinos asumieron que al fin de cuentas la había abandonado. Entonces la narración avanza y regresa al momento del funeral de Miss Emily. Es decir, que es como el punto del ida y vuelta de esta, como les decía, cronología disruptiva. Bueno, hay otro indicio. El sirviente negro, Tobe, les abre la puerta cuando muere Miss Emily y desaparece. Y el narrador recuerda cómo, después de que Miss Emily fue enterrada, los vecinos encontraron
Bueno, y eventualmente forzaron la entrada a una habitación cerrada en su casa. El hecho de que en esta casa había una habitación cerrada, Jefferson entero estaba al tanto de que esto existía. Ahí adentro, o sea, estaban esperando el momento para poder ir y abrir esa puerta. Eh, y ahí descubren el cadáver de Homer Barron sobre una cama y sobre la almohada al lado de su cabeza un mechón de pelo de Miss Emily. Bueno, como vemos, hay nada casi de este cuento que no esté calculado, que no sea, en palabras de Borges, un mecanismo de relojería. Faulkner creó una historia repleta de todas las pistas que un detective literario necesitaría y que apuntan a la inevitable conclusión a la que conduce esta historia: la muerte de Homer Barron a manos de Miss Emily. ¿Estaba loca Miss Emily? Nos ofrece Faulkner algunos indicios o señales de que hubo abuso de parte de su padre, que podrían explicar sus acciones. ¿O hay otras razones para estas acciones, obviamente perversas? Eh, las respuestas son muchas y este enorme caudal de posibles respuestas a estas preguntas es lo que le dan a Una rosa para Emily su fuerza y su belleza. Este cuento es generalmente clasificado como el ejemplo de la literatura gótica sureña. Toca muchos temas y motivos muy característicos de este subgénero, como por ejemplo el aislamiento y la decadencia. Miss Emily está aislada en su casa, primero por su padre y después por lo que parece ser su propia elección. Pero poco se da cuenta la gente del pueblo o nosotros los lectores de que incluso cuando la casa de Emily se descompone en el exterior, se está descomponiendo por dentro. O bueno, o mejor dicho, hay alguien que se está descomponiendo ahí adentro y por eso ella le impide a la gente que entre a su casa. Después de que mató a Baron, que parece un intento de ejercer control sobre sus decisiones, porque ella nunca había sido capaz de hacerlo con su padre. eh, Paradójicamente, Miss Emily se aprisiona en su casa con este cuerpo, eh, o sea, se aprisiona a sí misma, así como logra aprisionar a Baron ahí, al norteño. Entonces, en pocas páginas, A Rose for Emily cubre más o menos 3/4 de siglo. Emily nace alrededor de la época de la Guerra Civil y se muere cerca del final de los años 20, principios de los 30. Miss Emily Grierson es una mujer orgullosa que nació en una familia sureña aristocrática muy respetada. Ella parece congelada en el pasado, se sostiene como una aristócrata, incluso cuando está empobrecida después de que muere su padre, y lo que ella piensa y lo que ella siente son cuestiones completamente impenetrables, tan impenetrables como su grandiosa y decadente casa. Bueno, lo son al menos para Jefferson, que es quien narra, o la persona, claro, narra alguien en nombre de Jefferson, ¿no? De la comunidad de Jefferson, alguien de ahí adentro.
como en Winesburg, Ohio, solo que no es un narrador omnisciente, realmente está narrando a alguien de ahí adentro en nombre de este como bloque que es Jefferson. Por eso el narrador es plural. Y otra cuestión en la que en este cuento acá hay una clave, y también es una diferencia con Weinsberg, es que Miss Emily es sujeto de escrutinio de parte de los vecinos, de escrutinio y de chisme. Los vecinos chusmean sobre ella, chusmean sobre su arrogancia, su falta de esposo, y en los días después de la muerte de su padre, chusmean sobre la negación bizarra que hace ella de esa muerte y su intención de quedarse con el cadáver de su padre. Pero Miss Emily no está tan congelada en el pasado como aparenta. Al fin y al cabo, se involucra románticamente con un trabajador del norte, a pesar de la convención social sureña de que las mujeres aristocráticas no se casan con hombres de una clase social más baja y menos todavía con alguien del norte. Es decir, que Miss Emily transgrede esta convención y parece por primera vez en control de su vida y que no le importa para nada lo que piensa la gente de lo que ella hace. Pero cuando se hace claro que Homer, el norteño, no tiene intenciones de casarse, que sería un escándalo todavía mayor en Jefferson, Miss Emily llega a un extremo de locura para seguir en control de su vida. Asesina a Homer con el veneno que compró, es decir, que es un asesinato premeditado, y no solo vive con el cadáver, sino que duerme junto al cadáver. Y llega incluso tan lejos como para hacer una habitación con apariencia de tumba para él. Y ahí, en esa habitación, puede revivir para siempre el único periodo optimista y como autodeterminado de su vida. Empieza a desconectarse cada vez más de su comunidad, está cada vez más recluida, inflada de apariencia, pálida, tiene el pelo color gris hierro, cada vez más resistente al cambio, y solamente después de su muerte y su funeral, recién ahí la gente de Jefferson se da cuenta cuán profunda y trágicamente estaba Miss Emily dañada. Cuán dañada estaba ella. Bueno, ahí ahora volvemos a lo que les decía al principio, que y recién, que esta historia está cantada por nosotros, la gente de Jefferson, que juega un rol fundamental en la tragedia de Miss Emily, porque es como si todo Jefferson está de un lado y Miss Emily está sola del otro. Y ese nosotros la respeta como una especie de monumento vivo de ese pasado glorioso previo a la guerra civil, a ese paraíso perdido sureño, pero al mismo tiempo son muy críticos y chusmean sobre ella hasta de una manera hipócrita. Es como que con ella, que como monumento vivo, es con quienes Jefferson o la comunidad de Jefferson es más exigente, o así de exigente, o más exigente. Ellos consideran que Miss Emily es muy arrogante y pretenciosa a la hora de elegir novios, pero cuando empieza a salir con Homer Barron, el norteño, les parece que no es lo suficientemente pretenciosa. ¿En qué quedamos?
Primero la criticaban por despectiva con los pretendientes, que quién se creía que era, y después que cómo no guardaba su lugar de dama sureña y se involucraba con un cualquiera. La escudriñan, la juzgan, meten la nariz en sus asuntos, se meten en sus affairs, pero la verdad que, irónicamente, tanto escudriñarla, tanto juzgarla, fallan en ver que está profundamente dañada, incluso criminalmente desequilibrada, y fallan en descubrir que asesinó al hombre que tanto espiaban hasta 40 años después. Es decir, que todo sucede frente a sus narices, ante su fisgoneo. 40 años sin darse cuenta, a pesar de que están pendientes. Y este Homer Baron, ese grandote, oscuro, siempre listo, capataz de una empresa constructora que llegó a Jefferson para empedrar las veredas, que es norteño, pero este tipo se hace popular en Jefferson, que es carismático, eh, va, les cae bien a todos en el bar local a donde va a tomar. eh, entonces, de alguna manera, esa presencia sugiere la reunificación del norte y del sur después de la guerra civil. Como él es un agente del progreso y de la industrialización en una comunidad totalmente rígida y conservadora, y Miss Emily cae subyugada a su encanto y pasean los domingos en el buggy amarillo de Homer a pesar del chusmerío de Jefferson, que chusmea sobre ellos, sobre su relación. Y bueno, después el tipo transformado en cadáver por Miss Emily se convierte en un marido horripilante. El, el padre de Miss Emily, este gentleman aristocrático sureño orgulloso y controlador, que consideraba que ningún pretendiente merecía a su hija como para casarse, pero después, como resultado de eso, de esa actitud controladora de su padre, ella, mientras él vive, no se casa. Llega a esa edad que bordea sobrepasar la edad, entre comillas, casadera, cuando él muere. Y cuando muere, ella, durante 3 días, porfía de que no murió. Es decir, tiene que intervenir la autoridad de Jefferson para enterrarlo. Y bueno, otros personajes interesantes son el ministro Baptista y su esposa, que se escandalizan por el comportamiento de Miss Emily con el norteño. También las ladies de Jefferson que van a exigirle al pastor que hable con Miss Emily, que lo hace ese mismo día, y la esposa escribe a las primas de Miss Emily en Alabama para que vengan a supervisar lo que está pasando. El coronel Sartoris, el alcalde de Jefferson en los 90, en 1890, que es un representante de la vieja aristocracia sureña previa a la guerra civil, es un coronel de los confederados del ejército sureño que, bueno, y él pasa una ley racista que fuerza a las mujeres afroamericanas de Jefferson a usar sus delantales en público. Imagínense. Y en 1894 se le presenta a la empobrecida Miss Emily a excusarla del pago de impuestos. Todo un personaje este. Otro personaje menor es el farmacéutico, que le vende el arsénico a Miss Emily a pesar de que Miss Emily no acepta cumplir con la ley que dice que hay que decir, cuando uno compra arsénico hay que decir para qué lo va a usar. Ella no lo quiere hacer y él se lo vende igual. eh, es decir, que su comportamiento se muestra que él está inhibido por la presencia de esta lady
sureña, por lo que ella representa. Y una actitud parecida la tiene el juez Stevens, que es alcalde en el momento del olor terrible. Eh, Cuando pasa lo del olor, el juez Stevens, el alcalde, en secreto, para no ofenderla, manda gente a ver si es una rata muerta o qué, y a tirar cal. Es decir, como que no la quieren, les da hasta vergüenza que este monumento vivo tenga una casa que emana un olor así de tremendo. Bueno, y otro personaje es Tobe, el sirviente afroamericano de Miss Emily. Bueno, y Wyatt, la tía abuela de Miss Emily, que según cuenta el narrador, se volvió completamente loca. Y en esto presagia el destino de esta tía que se volvió loca, presagia el de Miss Emily. En ese sentido, además que les decía que este cuento tiene todos los indicios para que un eh, detective literario descubra lo que está pasando aquí. Bueno, vamos a unos temas del cuento. Uno de los temas principales en este cuento es ese contexto post-bellum, que es posterior a la guerra civil, ese periodo eh, que empieza a generar ese resentimiento. El anterior a la guerra civil es el que se conoce como el antebellum era, lo van a ver, eh, lo van a ver que se refieren a eso también como el antebellum south, el de las plantaciones y la economía agrícola que dependía en esas plantaciones, esas grandes haciendas, propiedad de ricos blancos que explotaban personas que habían comprado como esclavos eh, para mantener el costo laboral lo más bajo posible. Entonces, por su misma naturaleza, la vida en esas plantaciones daba lugar a una jerarquía social muy rígida, en la que los dueños de las plantaciones eh, eran tratados como aristócratas, algo que se nota mucho en la obra de Faulkner, también los blancos pobres que son como plebeyos y los afroamericanos como propiedad. Y como resultado de esa cultura eh, tenía valores, entre comillas, caballerescos asociados a la caballería medieval que valoraba el coraje, el honor, la cortesía, la virginidad femenina, la voluntad de ayudar al débil. Entonces, la historia de Una rosa para Emily se da después de la guerra civil, cuando la economía de las plantaciones ya colapsó, la esclavitud ya está abolida, la sociedad está en ruinas, pero los sureños no renuncian a la cultura aristocrática, como se nota en el comportamiento de estos personajes, en su trato para con Miss Emily. Ellos se aferran al pasado de una manera nostálgica, añorando regresar a ese pasado glorioso perdido, mucho más glorioso en la memoria que lo que fue en realidad. El parangón de ese Old South es el coronel Sartoris, que es el que pasa la ley racista, que es como un recordatorio insidioso de esa estructura jerárquica del sur, que excusa a una lady como Miss Emily del pago de impuestos en respeto a la familia de Miss Emily, que pertenecía a la clase de los propietarios de esclavos antes de que el mundo idílico se derrumbara
consecuencia de la guerra. Es una familia orgullosa de su linaje, igual que Sartoris. Por eso el padre de Miss Emily cuida tanto con quién se casa su hija y no le permite acercarse a los que no están a su altura. Ahora, Jefferson comparte esta visión de la estructura social. También esa adhesión a los valores tradicionales antiguos. Y incluso después de que su padre murió, siguen viendo a Miss Emily como eh, tanto Miss Emily como ellos la siguen considerando superior a lo que su pobreza justificaría. Ellos, los vecinos de Jefferson, toleran la arrogancia de Miss Emily porque ella es un monumento viviente de ese pasado glorioso. Lo mismo que la casa de los Grierson o también el cementerio donde están enterrados los soldados de la guerra civil. Otro tema sería el de la tradición versus progreso, versus el progreso. A pesar de que los blancos sureños se aferran a las tradiciones, a estos ideales o instituciones de la época anterior a la guerra, el mundo alrededor de ellos está cambiando. La agricultura está siendo reemplazada por la industria, los barrios aristocráticos del estilo orgulloso de las plantaciones, las casas como la de los Grierson, todo eso está cambiando. Esos barrios como el de la casa de los Grierson están siendo invadidos por edificios mucho menos grandiosos como menciona el cuento garages y desmontadoras de algodón. Y bueno, la nueva generación que gobierna Jefferson eh, tiene ideas, trae ideas más modernas y más prácticas, a pesar de que aceptan, eh, que finalmente aceptan que Miss Emily no pague impuestos después de intentar que lo haga, ¿no? Probablemente esta nueva generación hubiera tenido menos problemas en decirle que su casa huele mal. Pero, pero bueno, del progreso, la principal figura en el cuento es Homer Barron, ese hombre eh, que fue contratado para mejorar las veredas. Es decir, que mejorar las veredas implica que las van a hacer más accesibles a todos los miembros de la sociedad. Eso es un acto de progreso tecnológico al mismo tiempo que un pequeño acto de democratización. Y además este tipo se hace popular en Jefferson, a pesar de ser del norte, como si el norte y el sur se reconciliaran en él y se integraran. Pero bueno, igual es una actitud un poco ambivalente porque está bien, les parece buen tipo, les cae bien, pero no está a la altura de Miss Emily. Entonces, tienen una actitud ambivalente hacia el progreso, diríamos. Como que están preparados para modernizar su infraestructura y también modernizar los métodos de gobierno, incluso están preparados para socializar con norteños, pero no están preparados todavía para romper con el último vestigio del Old South o la jerarquía social rígida y esa cultura de honor, incluso de propiedad sexual, como muestra el padre de Miss Emily, ¿no? Con ella. Y quizás Miss Emily misma, ella misma, sea la más conflictuada sobre la tradición y el progreso, o también la más victimizada por esa parálisis cultural de su sociedad, porque mantiene su modo aristocrático, a pesar de que se está hundiendo en la pobreza, rechaza a los pretendientes como si todos estuviesen por debajo de ella,
hasta que pasa su juventud. Después niega la muerte de su padre como si no estuviese psicológicamente capacitada para sobrevivir el cambio social y financiero que implica la muerte de su padre. No, no está preparada para eso. Pero justo cuando tiene por delante un futuro o sea, su inminente futuro viene para ser una solterona, ella milagrosamente se adapta a los tiempos cuando se enamora de un hombre que no solo es de una clase social mucho más baja, sino que es norteño. Muy probable que esa penuria financiera que ella vive la empuje al cambio. Pero yo diría que mucho más la debe apremiar al cambio su necesidad de compañía. Y los vecinos, como decíamos, se escandalizan con esta relación, pero mucho más se escandalizan por el hecho de que tenga relaciones sexuales con un hombre que no piensa casarse con ella. Es esa inhabilidad de su sociedad a adaptarse al progreso, lo que la lleva a ella a la demencia. Eso lo podríamos decir. Ya estaba bastante desequilibrada cuando murió su padre. Y ahora empieza a construir un mundo secreto a donde ella está a salvo, congelada en el pasado, congelado podrida, ¿no? En el pasado, un pasado que no cambia. Bueno, derivado de esto que acabamos de decir, de esa como rigidez social, otro tema sería la autoridad patriarcal y el control. Fijémonos en el board de Alderman de Jefferson, que sería como en castellano sería como la junta de concejales. Jefferson es una ciudad chica sureña y estaría gobernada por el alcalde y la junta de concejales. Ya sea los viejos nostálgicos del Old South, como Sartoris, o los jóvenes más adeptos a los negocios como la nueva generación. Fíjense que igual, tanto uno como otros, todos tienen algo en común de los de ambas generaciones. Son todos hombres. Faulkner entonces pone esta dinámica en primer plano cuando hace que el narrador recuerde la ley de Sartoris de que las mujeres negras usen sus delantales en público, y también el narrador lo dramatiza con la relación entre Miss Emily y su padre, y también en la relación entre Miss Emily y la autoridad municipal, porque son hombres que gobiernan hombres y que gobiernan mujeres además de hombres. También en la vida privada los hombres tienen control sobre las mujeres, como hace el padre de Miss Emily, que le dice a su hija cuáles pretendientes puede o no puede permitir que la cortejen, que la cortejen. Eso es muy sureño y Faulkner lo muestra aquí y lo muestra en toda su obra. Muestra la represión social y algo muy interesante, la fetichización de los sureños de la virginidad femenina. The Sound and the Fury trata sobre eso. Y la razón por la que Miss Emily atrae tanta atención en Jefferson es porque ella llega a resistir esa autoridad patriarcal, como por ejemplo cuando directamente se opone a pagar sus impuestos. No, no, no pueden creer eso, es como, de alguna manera es un acto de rebeldía. Y aquí pone una generación contra la otra,
porque era la generación anterior la que la había eximido a ella de los impuestos. O por ejemplo, cuando Miss Emily prohíbe que se instale un buzón y números postales en su propiedad, bueno, y vaya si es un acto de rebeldía salir con Homer. Hmm. Em, Doble acto de rebeldía, tanto de la Convención Social Sureña como de la voluntad de su difunto padre. Es decir, que parece mostrar que cuando algo presiona mucho, explota. Eso es lo que vendría a decir esta historia. En eso, esta historia de alguna manera la coloca a Miss Emily, que es una asesina perversa, como víctima, víctima de esa sociedad. Eh, Miss Emily quiere vivir en sus propios términos y el gesto extremo de ese propósito es el asesinato de Homer y hace un matrimonio con un cadáver en descomposición. Imagínense eso. Ella hace eso antes que permitirle al tipo que la deje. Prefiere convertirlo, o sea, lo convierte en un objeto manipulable con ella. Vaya acto de rebeldía, vaya acto de control de una mujer en una sociedad en la cual las mujeres no tienen control. Esa naturaleza horrorífica y desesperada de este crimen habla de cuán oprimida y sofocada está Miss Emily y también habla de la enorme negación de libertad a la que la somete su sociedad. Bueno, que fuese loca su tía abuela también sugiere que Miss Emily no era un caso aislado. Y no por decir, bueno, no sé, esta familia hereda la locura. No, es decir, las mujeres les pasa esto o les pasaba esto en esa sociedad que presiona tanto, que asfixia tanto. Eh, y sin exagerar este punto, entonces podríamos decir que el sometimiento de las mujeres en este cuento refleja otro sometimiento virulento, ¿no? Que es el de los afroamericanos. Y eso nos lo recuerda la presencia de Taube. Bueno, vamos a otro tema que es el tiempo, que en este cuento no es lineal, como decíamos, va para atrás y para adelante, empieza con el funeral, va más para atrás para revelar algunos eventos centrales en la vida de Miss Emily y después va más adelante, como que está todo organizado como este mecanismo de relojería, ¿no? Que un detective literario, si le prestara atención a todas las piezas o si lo lee por segunda vez y se da cuenta al leerlo por segunda vez, nos damos cuenta, claro, acá estaba dicho, acá estaba mostrado. Bueno, y la escena final cuando Jefferson descubre el cadáver de Homer y el mechón de pelo de Miss Emily. Descubre ahí todos los elementos que estaban en juego en el cuento y ese mechón de pelo termina dándoles a todos esos indicios, le dan sentido en ese momento. A todo lo que se contó hasta ahí, clic, en ese momento cobra sentido. Por ejemplo, la compra de arsénico, es decir, que Jefferson había concluido que era para suicidarse y medio que la entendían. Pero bueno, ahora se dan cuenta de que no había sido para suicidarse, sino que había sido para asesinar. Y esto, esto tiene que ver con esas enormes innovaciones técnicas que les decía que hizo Faulkner, que esta es la de la cronología disruptiva, es decir, que no es una historia contada cronológicamente,
sino que Faulkner va dejando cuestiones como en suspenso. Y es una manera en la que él, haciendo esto en su obra, refleja su preocupación por el sinsentido del paso del tiempo, que avanza y avanza. Y de esta manera evita eh, Faulkner esa muestra de lo que pasa con el tiempo, evita esa falsificación que es la quietud del tiempo, que a veces podría notarse en una obra literaria narrada cronológicamente. De hecho, en la obra de Faulkner, los personajes más trágicos son los que tratan de imponer un modelo muy rígido a sus vidas. Eh, lo imponen, lo tratan de imponerlo y así terminan invitando su propia destrucción y también es como que están invitando lo que las fuerzas del movimiento y del cambio producen, esa destrucción que producen. Y ellos son los que más muestran esto, esos personajes que están como muy forzando la rigidez. Y aquí, al final del cuento, el narrador hace una generalización sobre el tiempo, que para los viejos todo el pasado no es un camino decreciente, sino como una enorme pradera que ningún invierno toca del todo. Em, entonces, está como dividido por ese estrecho cuello de botella de la última década, la más reciente. Entonces, mirado así, no presenta este cuento que no es lineal al pasado como una pradera en la que podemos serpentear marcha atrás hacia ese pasado glorioso. Es como si la nostalgia de los jeffersonianos por el Old South, por su deseo de ir hacia atrás a una época mitologizada como mejor, contamina la práctica misma de contar historias, que es algo que hacemos todos también, ¿no? Cuando recordamos nuestros pasados, bueno, no sé si todos, pero es algo muy común de pensar que todo pasado fue mejor. Y, y otra de los aspectos técnicos innovadores de Faulkner que yo les mencioné, es la versionabilidad, que el punto de vista desde el cual está contada una historia, que según quien la cuenta, la historia cambia, como les decía que sucede en El sonido y la furia, que se cuenta el mismo suceso 4 veces y las 4 veces es distinto, que, bueno, es una idea muy moderna para el principio del siglo XX. El hecho es decir que no existe tal cosa como una verdad, o que la realidad no se equipara a la verdad, porque es según quién, es decir, es una versión. En este cuento podemos ver que la perspectiva, el punto de vista desde el cual está contada la historia es un nosotros los vecinos de Jefferson, un colectivo, un plural unido de la comunidad que recuerda un hecho sucedido de modo nostálgico, lo conserva en una memoria que es oscura o que está perturbada por influencia de la nostalgia. De alguna manera, este cuento es una colección de chismes. Todos chismes centrados en Miss Emily, generado por décadas de escrutinio intenso a su vida. Y la miran de esa manera y hablan sobre ella porque
ella representa, como decíamos, ese monumento vivo de ese pasado mitificado del linaje aristocrático y, y claro, porque individualmente ella es excéntrica, da pena, incita a morbo para criticar las puertas cerradas. Y ese nosotros parece consciente de que tienen motivos más oscuros para escrutinarla así, como si les diera placer verla caer en la pobreza, como si les diera cierta sensación de superioridad cuando empieza a salir con el norteño, como decir, ah, ¿viste? También ese chisme, esa manera de chismosear, es la manera en la que Jefferson hace cumplir sus convenciones sociales. Si Homer no está para casarse con Miss Emily y ella pierde su virginidad con un tipo así, rompiendo el código más importante, entonces la detestan, porque ella representa ese pasado mítico. Bueno, además es muy común que los sureños, es como algo muy típico de ellos, que se sientan a contar chismes, tanto de antepasados gloriosos, que los hacen más gloriosos de lo que eran, como de vecinos, como si esa manera de contar chismes es para ellos una manera de entender lo que sucede en la vida, como si así estuvieran haciendo literatura, que la literatura, escuchar historias, nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, ¿o no? Bueno, eso es muy, muy, muy sureño y en eso es muy distinta a la manera de chismosear que tenían los de Weinsberg, los de los Midwesterners, porque ellos como decíamos, no alcanzan a saber nada de lo que pasa de los demás. Es como que tienen esa como lejanía con la gente. Bueno, pasemos a los símbolos. Eh, la casa de los Grierson, que, que fue construida en la época de la reconstrucción, que corporiza ese orgullo sureño y fue construida en el estilo de las que eran las de las plantaciones, ¿no? Esta casa y todas las que son como esta simbolizan para los jeffersonianos ese paseado aristocrático perdido al que se quieren como sujetar, pero como buen cuento gótico sureño, la casa también es un símbolo más complejo. Se está viniendo abajo, el narrador la llama una monstruosidad y el barrio, eh, ese barrio tan respetado, está siendo invadido por fábricas y otras estructuras de la industrialización, que son signos de progreso, por lo que simboliza cuán insostenible es esa cultura del Old South, sumado a la horrible moral de que el Old South estaba cimentado sobre la esclavitud. Y además, siempre en el gótico, esas casas simbolizan algo tenebroso que hay adentro, algo que simboliza el alma humana tenebrosa. Por dentro, la casa es una pesadilla horrible, una tumba para Homer Barron, que está reflejando a la propia Miss Emily, y tanto ella como la casa reflejan que lo que se muestra a los demás es una cara orgullosa que esconde, y esto también es muy gótico, deseos y secretos oscuros, excéntricos. Bueno, eso es grotesco y no es grotesco dormir al lado del cadáver del amado, del cadáver que se va pudriendo. Ese es el parangón del grotesco. Pasemos al mechón de pelo sobre la almohada. Ese pelo de Miss Emily
que durante todo el cuento es la fuente más rica para ir conociendo su personalidad. Cuando muere su padre, ella se enferma por un tiempo largo y cuando reaparece con el pelo cortado, cortito, y parece una chica. Cuando Homer Barron desaparece dentro de la casa de Miss Emily, su pelo se pone gris como el hierro, como el pelo de un hombre activo, por un lado, y después como un casco de hierro, que parecería estar indicando que algo tiene que proteger. Y también, como parece el pelo de un hombre activo, sugiere que Miss Emily rechazó las normas de su comunidad de conducta femenina. Y finalmente es al descubrir el mechón de pelo sobre la almohada, al lado del cadáver, que los vecinos se dan cuenta cuán dañada mentalmente, criminalmente estaba Miss Emily. Porque entonces ese mechón simboliza la turbulencia de la vida mental de la mujer, forzada al aislamiento de su comunidad. Bueno, Faulkner usa otros recursos, el presagio, el retorno y la repetición. La mayoría de los temas están espaciados de un modo muy eficaz, pero se repiten al menos 3 veces. Y eso le permite al lector, en un momento dado, responder a todos los elementos al mismo tiempo. En el final ese sorpresivo, Faulkner al final logra un impacto doble, porque por un lado el hombre estaba acostado sobre la cama, eso ya es bastante shock, y está justificado por todo lo narrado hasta ahí. Pero además que haya un mechón de pelo gris, carga la imagen que finaliza el cuento, choquea al lector a un repentino tener que revisar todo lo que recuerda que leyó. Por eso, ni que hablar si uno lee 2 veces este cuento, nos damos cuenta como todo calza perfecto. Bueno, aquí terminamos con, con A Rose for Emily de Faulkner. Seguro vamos a tener mucho que compartir en el Zoom cuando nos veamos. Y la clase que viene vemos La pequeña parcela de Dios de Erskine Caldwell. Ojalá puedan leerla. Es una novela que es de muy fácil lectura para esta época de fin de año. Así que nos vemos en la próxima con eso. O mejor dicho, vernos, nos vamos a ver en el Zoom. Pero nos queda todavía una clase de estas y es la de Erskine Caldwell.